pondremos tema a lo que vamos a hablar en esta noche, ya que simplemente estaremos viendo o analizando algunos pasajes del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, comenzando desde el capítulo 1 hasta el 3, allí podríamos ver la promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús, la elección del sucesor de Judas, y el capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo. Amén. Amén. En el capítulo 1, el Señor, después de haber resucitado y después de haberle aparecido a sus discípulos, durante 40 días tuvo el Señor haciendo apariciones a sus discípulos. Pero en su último día, o sea, en el día 40, les dijo a sus discípulos reunidos, algunos creen que estaba en el monte de los Olivos, y allí reunido Jesús con ellos les dijo: ustedes oyeron que Juan, que fue dicho que vendría el bautismo del Espíritu Santo. Yo le había dicho ya que Juan bautizaba para arrepentimiento, pero yo traigo un bautismo del Espíritu Santo. Y le enseña para qué es este Espíritu, y le enseña que será poder en la vida del creyente. Los discípulos, después que Jesús partiera de esta tierra, todos tenían una misión: la misión de predicar el Evangelio. Esta misión comenzaba desde Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén, porque era el lugar donde iba a salir el Evangelio. Samaria representaba los lugares cercanos, o una aldea, un lugar cercano, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Hermano, decíamos en estos días. Y después de predicar en Samaria, no debían ellos detenerse, sino que debían continuar la trayectoria tal como lo hizo Pablo. Se dice que Esteban también comenzó a predicar a los gentiles y que esto lo llevó a la muerte. Antes que Pablo predicara a los gentiles, ya Esteban lo estaba haciendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Y esto provocó que se levantaran contra él y lo mataran. Pero bien, Jesús le da una ordenanza a sus discípulos. Y esta ordenanza le dice: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Luego que ustedes sean invertidos o llenos de este poder, ustedes podrán ser mis discípulos, mis apóstoles. Donde quiera que ustedes vayan, podrán testificar de mí. Porque ustedes de ahí en adelante no hablarán por sí mismos, no andarán solos. Ahora el Espíritu de Dios irá con ustedes. Ahora bien, ellos, a pesar de que Jesús lo había mandado en otro tiempo a predicar la palabra, habían obrado milagros, habían echado fuera demonios, pero todavía aún así no habían recibido al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el consolador que el Padre enviaría para guiar a su pueblo. ¿Cuánto adoran al Señor? Su nombre sea la gloria.
Y dice las escrituras que entonces ellos, vino una nube y Jesús ascendió hacia las nubes y fue llevado hacia arriba. Y unos varones o ángeles llegaron y se presentaron a los discípulos y a los apóstoles que estaban allí y le dijeron: ¿qué están mirando hacia arriba? Ese es Jesús al que ustedes están mirando. Así como está ascendiendo a los cielos, así mismo un día volverá. ¿Cuánto adoran al Señor? Hay una promesa para cada uno de nosotros en esta noche, y es que un día Jesús volverá. Pero también aquí hay algo que debiéramos nosotros abrazarlo en nuestros corazones y desearlo dentro de nosotros. Anteriormente, las iglesias evangélicas, inmediatamente una persona se convertía, lo primero que se le decía es: busca la llenura del Espíritu Santo. Busca el don de Dios de hablar en otras lenguas. A esto es que la iglesia le ha llamado el bautismo del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice que recibes poder. No es que una persona no tenga la unción de Dios por no hablar en lengua. Tiene la unción de Dios. Amén. Pero cuando pasas al nivel de hablar en lengua, ya hay algo muy diferente. Incluso cuando Pablo está hablando acerca de hablar en lengua, en el libro de los Corintios dice: el que habla en lengua, habla misterio, pues nadie le entiende, pero él habla directamente con Dios. ¿Cuánto dará el Señor? Usted podrá estar orando con su mente o con su boca, ¿verdad? Pero usted puede fallar en esa oración. Quizás esa oración no es ni siquiera la correcta. Quizás en esa oración usted puede irse de la mente y de repente usted dice: gloria a Dios, pero su mente no está ahí. ¿Cuánto dará el Señor? Pero cuando usted está hablando en lengua, la Biblia dice que el que habla en lengua habla misterio. Nadie le entiende, pero su espíritu habla con Dios. Ahora, el apóstol Pablo también enseñó a los corintios y les dijo que hablaran en lengua, pero que también en sus pensamientos hablaran con Dios. O sea, yo puedo hablar en lengua y en mis pensamientos también estar diciendo: Señor, mira fulano, mira esto. ¿Cuánto adoran al Señor? Su nombre. Quizás usted habla en lengua. Bueno, hay cosas que hasta que no llegas al nivel, entender es un poco difícil, ¿verdad? Pero sí hay que buscar al Espíritu de Dios. Y hay que buscar la llenura, hay que buscar el poder. Lo importante aquí es que ellos escucharon la palabra del Señor, de que subieran al aposento alto a esperar allí la promesa del Padre. Cuando usted y yo oramos, nunca debemos orar con desesperación. Hay personas, se decía un adagio una vez: Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Y ya me acuesto. Y así se levanta mucho: Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Y esa es su oración. Mas sin embargo nosotros, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora.
El Señor estaba deseando un tiempo de sus discípulos con Él. El Señor estaba necesitado de que los discípulos dedicaran un momento para buscar, ayudarlo a orar. Y no aparecía uno en eso. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Su nombre? En esos momentos todos estaban dormidos. Cuando más necesitamos a alguien para que nos ayude a orar, es cuando más obstáculo tiene esa persona para poder ayudarnos a orar. En el nombre de Cristo. Miguel, ¿usted está entendiendo? Después de esto, después del Señor subir a los cielos, dice la Escritura que ellos subieron entonces al aposento a orar al Señor, a esperar. Allí subió María, la madre de Jesús, sus hermanos que anteriormente no creían en Él, después de la resurrección, ahora creían en Él y ahora le estaban buscando. Pero fíjense algo, que los discípulos eran 12, pero de los 12, el que vendió al Señor, la Escritura dice que se ahorcó. Luego de ahorcarse, quedan 11 discípulos. Y dice la Escritura, en el libro de los Hechos, su capítulo 1, versículo 12 en adelante, allí se encuentra la elección del sucesor de Judas. Alguien tiene que ocupar el lugar de Judas. En la iglesia tampoco nadie es imprescindible. Usted se va, pero su lugar lo ocupará otro. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Usted se va, quizás hasta orgulloso, pensando, como yo, tal vez no van a encontrar uno. Sin embargo, encuentran uno superior. Judas se fue. Judas hacía milagros, pero Judas también robaba de los bienes del Señor. Y Judas, aunque hacía milagros y muchas cosas, pero el que vino fue mayor. Y el que vino no es uno que se encuentra aquí llamado Matías. Dice que los discípulos oraron al Señor, pero ¿sabe qué hicieron? Tiraron la suerte. No tengo bien ese dato claro de tirar la suerte, pero me imagino como nosotros mismos podríamos hacer un peso, ¿verdad? Un juego, no, ellos no lo hacen igual, de otra manera, ¿verdad? Pero como nosotros tiramos un peso para arriba, si cae cara, por ejemplo, dividimos a Miguel, dividimos a la hermana, si cae cara yo voy a trabajar con Miguel, o si cae culo me voy con la hermana. Sí. Entonces, tiraron la suerte y la suerte cayó en Matías. Ahora bien, llenó Matías los requisitos de apóstol. Uno de los requisitos que merecía o necesitaba un apóstol era poder haber caminado con el maestro, era haber conocido al maestro. Por eso, si habláramos de apóstoles, hoy en día decimos que andan muchos por ahí diciendo yo soy apóstol, pero si lo marcáramos por la palabra, ninguno fueran apóstoles. Lo importante aquí es que este hombre, por haber conocido y haber participado con Jesús, entre ellos dos que andaban con Jesús ahí, y que eran los que habían visto más sobre el Señor, por la suerte eligen uno, pero ese que eligieron por la suerte no era el que el Señor quería.
E incluso usted ve después que cuando el Señor llama al apóstol Pablo, entonces ahora sí se habla de los 12 apóstoles. Judas anoche no lo requisitó. Porque aunque Judas, por la suerte, porque sí había caminado con el Señor, pero ¿dónde están? Matías. ¿Dónde están los milagros de Matías? ¿Dónde están los escritos de Matías? ¿Dónde hay algo de Matías? No hay nada de Matías. Porque a Matías lo escogió la suerte. Pero a Pablo lo escogió el Señor. Por eso en la congregación hay que tener mucho cuidado. A veces se escoge dama, caballero, bajo una reunión, bajo un voto, pero aún en esos votos hay trampa. ¿Cuánto adoran al Señor? Ahí en esos votos se mete el enemigo. Muy diferente cuando un pastor o una persona líder puede orar y el Señor decirle: mira, escoge a fulano y a fulana, esas son la gente que quiero que trabaje contigo. Se utiliza el voto porque según nosotros así nadie queda disconforme, ¿verdad? Pero aún así siempre alguien queda disconforme. ¿Cuánto adoran al Señor? Siempre, así es. Amén. Su nombre sea la gloria. Entonces, lo que vimos aquí es que esto de la suerte, que es casi lo mismo que nosotros hacemos. Esto de la suerte no es lo que te va a llevar, es que el Señor te haya marcado. Y fíjese algo que sucede. Nosotros lo elegimos nosotros, decimos, es fulano. ¿Y sabes algo? Cuando el Señor ha dicho que no es fulano, no lo es. Aunque usted vea que la multitud lo ponga, en cualquier momento el Señor lo quita. Porque Él es que sabe en su obra lo que ha de hacer. Matías, ¿qué pasó con Matías? Pablo fue el hombre que verdaderamente encajó en los 12 apóstoles. Para terminar, luego dice que llegó la venida del Espíritu Santo. Y al llegar la venida del Espíritu Santo, dice la Escritura, que hablaron nuevas lenguas. Esta lengua que hablaron no son las lenguas que hablamos nosotros, que no se nos entiende. Pero hablamos con Dios, eso es lo importante, ¿verdad? Pero esta lengua que se le dio a ellos no fue para hablar con Dios. En ese momento la lengua que se le dio era para que hablaran a diferentes naciones, etnias que habían allí. Diferentes territorios estaban allí reunidos, y por medio de esta lengua, si había chino allí los apóstoles hablaban en chino, y los chinos entendían el mensaje de parte de Dios. Veo la importancia de hablar en lengua. Yo no sé en qué momento me van a presentar un haitiano, un chino. Yo creo que en cualquier momento yo voy a hablarle al haitiano, porque a veces en mi casa yo estoy y hablo más haitiano que otra cosa. Antes de al Señor. Su nombre, gloria. Así que, pastor, no tema decirme vamos para Haití, aunque usted no sepa hablar. Bien. Entonces, después de esto, que ocurre este discurso, Pedro, la gente está alborotada. Algunos dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Ese idioma que ellos hablan, esta gente son galileos. Yo no he visto un galileo hablar en árabe o en hablar en esos idiomas que se estaban dando, porque en Jerusalén había mucha gente de distintas clases, y más para esa fiesta había gente que habían hecho ya su creencia en el Señor, habían hecho sus votos en el Señor, estaban en Jerusalén como si fueran judíos. Quizás no se habían circuncidado, como hablábamos en la clase pasada, ¿verdad?
pero sí tenían su confianza puesta en el Señor. Y a esta gente el Señor le ama. Pero hay otra gente que dice, no, espérate. Esta gente tiene que estar borracha. Es que hay un alboroto, ¿verdad? Es que están hablando todos juntos. Pero hay algo que está pasando. Y Pedro, que ve, dice, espérate. Yo me imagino que en ese momento un silencio, los demás, porque hay que tener prudencia. En el momento que el Señor va a hablar, usted se calla. Es igual que hay iglesias que ha ocurrido, ¿verdad? Oiga cómo ha ocurrido en iglesias. El predicador está predicando y de repente alguien comienza a hablar en lengua. Interrumpe al predicador, al mensaje. Hay que tener mucho cuidado, porque la hora que yo estoy predicando, usted puede decir gloria a Dios y aleluya. Pero hay un momento que hasta lo gloria a Dios y lo aleluya tiene que bajarlo. Tiene que bajarlo para que el que está detrás de usted pueda escuchar bien el mensaje. Y de momento un hermano emocionado en una congregación, gloria a Dios, y comienza a hablar en lengua. ¿Qué hago ahora? Bueno, esa persona que ocurre esto, que pasa esto, es porque no han sido bien doctrinados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es ordenado. Pablo dice que él habla en lengua más que todos los corintios, pero en la hora del culto, decía él, prefería hablar 2 o 3 palabras en el idioma que ellos entendieran. Entonces podríamos preguntarnos, Pablo, tú hablas más lengua que todo, pero Pablo, ¿de dónde que salen todas esas lenguas? Porque aquí yo no te veo. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo no te veo, Pablo. Usted a mí, ¿cuántas veces usted me ha visto hablar en lengua? Usted me ha visto, seguro, ¿verdad? Pero no así de que me pasé el culto hablando en lengua, ¿verdad? Vaya a mi casa y acécheme. ¿Cuánto adoran al Señor? Que yo, para gloria de Dios, bueno, ahí está el hijo mío, yo le hablo más en lengua que español. De hecho, me fascina más hablar en lengua que español. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque he entendido la parte espiritual, la parte de donde Dios puede llevarte. Hay cosas que usted por sí mismo, usted diciendo, Señor, voy para África, no va a llegar. Pero cuando el Espíritu de Dios dijo en lengua por usted, va para África, ahí va para África. ¿Cuánto adora el Señor? Su nombre, gloria. Alabado sea el Señor. Pedro, como respuesta, le dice a esta gente, esto fue lo que dijo el Señor: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, sobre toda persona, sobre todo ser humano que sirva al Señor. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que si usted es joven o se siente joven, ¿verdad? Yo todavía cuando tenga 90 y usted pueda ver que yo esté relajando con usted porque mi espíritu está de ahí a ahí. Amén. Es decir que joven todavía. No dañe el momento. Bien, pero lo importante es que voy a estar joven. Amén. Entonces dice Pedro que los jóvenes verán visiones. Amén. Los jóvenes de la iglesia llenos del Señor verán visiones. Verán cuando el enemigo quiere entrar a la iglesia. Amén. Verán cuando el enemigo quiera hacer la guerra en su casa. Y los ancianos, pastor, ¿usted anciano? Soñarán. Soñarán, amén. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo voy a tener las dos cosas, pastor.
la visión y el sueño. ¿Su nombre? Gloria. El micrófono me está diciendo que termine. Por último, para terminar ya, dejarlo hasta el 3 para seguir después. Dice la vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora bien, para este tiempo, ¿quién de ustedes se atrevería a vender su casa y traerlo a la iglesia? A vender su carro y traerlo a la iglesia. A quitarse los zapatos, venderlo y traerlo a mi hijo, para que no sigan con la iglesia, me ayuden a mí también. ¿Verdad? ¿Quién se atreve? Yo no te digo la casa, pero otra cosa así. O el carro. Bueno, esta gente vendían todos sus bienes. Y este versículo es muy usado cuando hay que pedir algo que se está necesitando para la iglesia, algo que estamos necesitando para una compra, para una construcción o para algo. Ahora bien, ¿sabía que en este versículo hay un misterio encerrado que a veces desconocemos? ¿Cómo es posible que alguien diga, yo voy a vender mi casa, la voy a traer a los pies de los apóstoles, no lo comeremos, ¿verdad? Si alguien le parte un pantalón para ir a predicar, comprará el pantalón. Todo lo que necesite está a la orden. Esto llegó a ser tan grado que después hablaremos de esto. Hubieron dos llamados Ananías y Zafira que esto le costó la vida, porque ellos quisieron hacer lo mismo que los otros, pero parece que después entró algo de sabiduría, que aunque en ese momento no debieron. Sabiduría diabólica. Oiga bien, yo no sé lo que pensaron, yo no sé. Bueno, usted sabe dónde fue que entró. No fue en que ellos tomaran, ellos podían tomar, ellos incluso podían quedarse con eso. Eso era de ellos. Pero ellos quisieron vender para hacer, es como competencia, entrar en la competencia de los demás. Pero no solamente esto, sino que después que ellos venden, ya ellos habían hablado con los apóstoles, ya le habían dicho en cuánto venderían. Y ellos no sabían que en esos apóstoles estaba el mismo Señor cada vez que usted hablaba con ellos. Y que hablar con ellos era como hablar con el Señor. ¿Cuánto adoran a Jesús? Amén. Y por vía de eso fueron muertos. Esa historia la traeremos después. Pero hay un caso aquí que quiero dar a notar. ¿Usted sabe qué sucedió con esta gente? ¿Por qué esta gente vendía todos sus bienes? Porque ellos tenían una creencia. El Señor le dijo, me voy, y así como me iba, volvería. Pero el Señor también le dijo, cuando ustedes vean los tiempos de persecución, que aquí en este momento usted no está viendo ninguna persecución, pero cuando usted comienza a ver la historia, tanto de este mismo libro de los Hechos, como cuando comienza a estudiar lo que es la historia de cuando comenzó el Evangelio, usted se da cuenta que por Jesús lo que vino fue una gran persecución. Y todos ellos creían que el arrebatamiento de la iglesia o venida del Señor era para rápido.
E incluso anterior, lo volé, pero anterior dice que ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo tú vas a restaurar? ¿Cuándo es que vamos a empezar el gobierno? Y el Señor le dijo: no, a ustedes no les toca eso todavía. No quieran ustedes saber sobre eso ahora. Nada les puedo decir ahora. Pero ellos se quedaron con esa esperanza. Y el Señor le había dicho de cuando fueran perseguidos y todo esto. Y ellos entendían que su venida estaba cerca. Por eso comenzaron a vender sus bienes. Ahora, ¿qué pasó después? Después vamos a llegar a un momento, no sé si en este mismo libro o en otra, o en una carta de Colosenses por ahí. Vamos a llegar a un momento donde usted va a ver que la iglesia de Jerusalén le llegó una gran crisis. Ellos comenzaron a empobrecer. Le llegó una gran pobreza, porque si el pastor tiene el carro y que el Señor lo toque en esta noche, pastor, a que me dé el carro, el pastor va a andar a pie y yo voy a andar montado. Entonces el que da, dice por ahí, a pedir se queda. Y esto pasó con ellos. Pues el Señor le bendiga. Dios le bendiga más. Después seguimos hablando sobre el libro de los Hechos. Y entraremos al capítulo 3. Por favor, léalo en su casa.